The new year brings new health goals and wealth goals. Protecting your identity is an important step. Your info is in endless places that could expose you to identity theft, leading to lost funds. LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Resolve to make identity health and wealth part of your New Year's goals with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast. Terms apply. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire an energy vampire. But also they're a literal vampire. And suddenly my team is spending all their time sharpening wooden stakes and buying bulk silver and rehearsing ancient chants, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant takes insights from over 1 billion professionals to create a short list of the best fits for you. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Imagínate en el escenario árido y turbulento del antiguo reino del norte de Israel, donde un hombre solo desafiaba no solo a una monarquía corrupta, sino también a todo un panteón de divinidades extranjeras. Elías, un profeta cuya fe en Dios lo convirtió en el centro de algunos de los milagros bíblicos más extraordinarios, ahora enfrentaba su mayor desafío. El escenario estaba listo con el ascenso de Acab al trono. Acab no era simplemente un rey común, era conocido por su maldad a los ojos de Dios, superando a todos sus predecesores en maldad, como se registra en el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 30. E hizo Acab, hijo de Omri, lo que era malo ante los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él. Su unión con Jezabel, una ardiente adoradora del dios Baal, catalizó una era de idolatría que alejó a Israel de los caminos de su alianza divina. Juntos promovieron la adoración a Baal, creyendo erróneamente que esto garantizaría la fertilidad de sus tierras. Era una época de gran engaño, donde Baal y su consorte Asera eran venerados como dioses de la fertilidad, un desvío flagrante de la verdadera adoración que Dios había establecido con los israelitas. En medio de este escenario de apostasía, Elías emergió no solo como un oponente de las prácticas idólatras, sino como un bastión de la verdad divina. Mientras Elías enfrentaba el liderazgo de Acab y la influencia nefasta de Jezabel, la tensión aumentaba. Jezabel, una defensora inquebrantable de Baal y Asera, no solo promovía a estos dioses falsos, sino que también amenazaba directamente la vida de Elías, sumiéndolo en un estado de profundo desánimo y miedo. Este momento de crisis destaca la fragilidad humana de Elías, mostrando que incluso los siervos más devotos de Dios pueden sentirse abrumados y vulnerables. En medio del creciente tumulto de Israel, la figura de Elías emergía no solo como un profeta, sino como un revolucionario espiritual. Mientras el rey Acab lo veía como una amenaza al statu quo, Elías era de hecho un mensajero de la verdad divina, desafiando a un reino entero sumido en la idolatría. Esta época de gran prueba estuvo marcada por una severa sequía, un fenómeno que Elías había predicho. No era un simple capricho de la naturaleza, sino una manifestación tangible del descontento divino. La tierra, antes fértil, se volvió estéril, reflejando la sequedad espiritual que afligía el corazón del pueblo. Este duro golpe llegó como una llamada de atención, un recordatorio dramático de que la verdadera providencia y bendición solo vienen de Dios. La sequía extensiva fue una lección viva, destinada a despertar a Israel de la ilusión de los ídolos a la realidad de un Dios que no solo exige fidelidad, sino que también cuida profundamente de su pueblo. Fue un momento de reflexión y retorno, una invitación divina para abandonar los caminos equivocados y restaurar una relación rota. En el apogeo de este período tumultuoso, la lucha personal de Elías se intensificaba. Confrontado con amenazas de muerte y el peso de su misión, Elías se encontró al borde de la desesperación.
En un momento de profunda vulnerabilidad, como se describe en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4, se retiró al desierto, se sentó debajo de una retama y suplicó que su vida terminara, diciendo: «Basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Aislado más allá de la remota ciudad de Beerseba, Elías experimentó el pináculo de su angustia. En su soledad clamó por el fin de su dolor. Este momento de desesperación no solo resalta su humanidad, sino que también ilustra la intensidad de la batalla espiritual que enfrentaba. Elías, cuyas oraciones ya habían demostrado un poder sobrenatural, al detener la lluvia y el rocío por 3 años y medio, se encontraba en un paradoxo emocional cuando en su profunda angustia oraba por su propia muerte. Curiosamente, esta oración no fue respondida, ejemplificando una verdad profunda. A veces, un no de Dios es un regalo disfrazado, una protección contra lo que pensamos que deseamos. El profeta, quien había realizado uno de los milagros más dramáticos en el Monte Carmelo, enfrentaba ahora un dilema espiritual y emocional profundo. A pesar de su éxito espectacular en la demostración del poder de Dios, que temporalmente convirtió muchos corazones, el resultado no fue una renovación espiritual duradera de Israel. La liderazgo del país, personificada en figuras como Acab y Jezabel, continuó desafiando la autoridad divina, eligiendo adherirse a sus ídolos en vez de volverse hacia Dios. En este contexto, Elías se sentía desolado e ineficaz. Él lamentó en voz alta: «Basta ya, Señor». Las palabras de Elías reflejaban no solo su cansancio, sino también una sensación de derrota, como si hubiera alcanzado el límite de sus capacidades. El profeta esperaba que los milagros y la demostración de poder en el Monte Carmelo fueran suficientes para cambiar definitivamente los corazones endurecidos de Israel. Sin embargo, enfrentaba la dura realidad de que la conversión del corazón humano a menudo resiste incluso las evidencias más claras de la intervención divina. En medio de esta percibida falla, Elías cayó en la trampa de autocriticarse severamente, creyendo que cualquier falta de éxito se debía a sus propios pecados y a los pecados de sus antepasados. Hay un equívoco bastante difundido de que los profetas, por su cercanía con lo divino, son inmunes al desánimo y a la debilidad humana. La trayectoria de Elías, sin embargo, revela que incluso estas figuras espirituales enfrentan momentos de intensa vulnerabilidad. Sin embargo, el corazón de la narrativa de Elías no reside en su desesperanza, sino en la respuesta compasiva de Dios a su condición. En un momento de extrema agotamiento físico y emocional, Elías se encontró solo y abatido. Pero fue en este punto bajo que la gracia de Dios brilló más intensamente. En 1 Reyes 19, desde el versículo 5 hasta el 8, la providencia divina está vívidamente ilustrada. Mientras Elías descansaba debajo de un enebro, un ángel lo tocó y lo alimentó, no una, sino 2 veces, con pan cocido en brasas y agua fresca. Esta intervención no fue solo un acto de misericordia, sino un fortalecimiento esencial para los viajes que Elías aún enfrentaría. «Levántate, come, porque el camino es demasiado largo para ti». Estas palabras del ángel subrayan la preocupación de Dios no solo por las necesidades espirituales de Elías, sino también por sus necesidades físicas. Con el sustento proporcionado, Elías fue capaz de viajar durante 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el monte de Dios, reforzando la idea de que nuestro cuidado físico es vital para nuestra misión y propósito espiritual. En el corazón del viaje de Elías hay una profunda lección sobre la importancia del cuidado de las necesidades físicas, incluso en contextos espirituales. Dios, entendiendo la extensión del agotamiento de Elías, priorizó primero su bienestar físico. Esta acción resalta un principio a menudo olvidado. A veces, lo más espiritual que podemos hacer es simplemente descansar y reabastecernos. Muchas personas hoy
pueden encontrarse en una situación similar a la de Elías, sentadas bajo su propio enebro, abrumadas por el peso de sus responsabilidades. En On Reyes se narra cómo Elías, incluso después de una comida, necesitó acostarse nuevamente, simbolizando la necesidad de múltiples instancias de descanso y renovación. Un solo descanso o comida no era suficiente para recuperar sus fuerzas. Necesitaba más, y Dios, en su misericordia, proporcionó. Antes de corregir la perspectiva de miedo que tenía Elías, Dios se enfocó en restaurar su fuerza física, reforzando la idea de que la nutrición del alma está intrínsecamente ligada al sustento del cuerpo. Descuidar el descanso y la alimentación puede tener consecuencias devastadoras, especialmente para aquellos que están desgastados espiritual y emocionalmente. El trato que Dios dio a Elías, enviándolo en un viaje de 320 kilómetros hasta el monte Horeb, también conocido como monte Sinaí, no fue de reprensión o castigo, sino de amor y cuidado. Este acto no solo permitió que Elías se recuperara físicamente, sino que también lo preparó para la curación y el fortalecimiento espiritual que vendrían a continuación. En lugar de presionarlo para que se recuperara rápidamente, Dios ofreció el apoyo necesario para que Elías pudiera salir de su crisis con nueva fuerza y claridad, demostrando un modelo de compasión y comprensión al que todos podemos aspirar a emular en nuestro cuidado hacia los demás. Así como Elías, todos nosotros, en nuestra esencia humana, somos susceptibles al cansancio y el agotamiento. Sin embargo, incluso en los momentos de mayor fragilidad, se nos recuerda que Dios, nuestro Creador, comprende profundamente nuestra naturaleza. Como dice el Salmo 103, versículo 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Esta es una declaración de compasión divina, un recordatorio de que Dios es consciente de nuestras limitaciones y fragilidades. Cuando Elías, abrumado por el peso de sus responsabilidades y los peligros inminentes, declaró: «Ya es suficiente», estaba expresando un límite humano. Sin embargo, para Dios, aún quedaba más por revelar y otorgar a Elías. El viaje de Elías no terminó con su desesperación. Se convirtió en una experiencia transformadora en el monte Horeb, donde tuvo un encuentro profundo y esclarecedor con Dios. A partir de ese momento, la vida de Elías estuvo marcada por una comunión tranquila y continua con Dios, sin las crisis anteriores de desfallecimiento o desesperación. Esta transformación ilustra una verdad vital. Nosotros, como Elías, a menudo no sabemos cuándo hemos tenido suficiente o disfrutamos plenamente de las bendiciones de Dios. Nuestras perspectivas son limitadas. Solo Dios tiene la visión completa de nuestro viaje y nuestro potencial. La historia de Elías también destaca cómo a veces es necesario dar un paso atrás a un espacio de soledad y reflexión para que podamos recuperar nuestras fuerzas y recibir nuevas instrucciones. Cuando a Elías se le instruyó partir hacia el este y esconderse cerca del arroyo de Kerit, obedeció, encontrándose en un lugar de aislamiento donde bebería del arroyo y sería alimentado por los cuervos. Esta instrucción divina no se trataba solo de protección física, sino de enseñar a Elías la importancia de una vida retirada y contemplativa. En el apogeo de su influencia y poder, cuando sus oraciones controlaban incluso los cielos, causando y deteniendo lluvias, Elías recibió una instrucción divina que contradecía las expectativas: retirarse y pasar un tiempo en reclusión. Este momento crucial en la vida del profeta destaca una profunda lección sobre los caminos de Dios que a menudo difieren de los nuestros. La palabra cherith, que proviene de una raíz hebrea que significa cortar o separar, simboliza perfectamente este período en la vida de Elías. Fue un tiempo de corte, un período en el que ciertas influencias y distracciones fueron eliminadas de su vida, para que su dependencia y enfoque en Dios fueran restaurados y profundizados. Esto ecoa una verdad universal:
A veces, Dios nos llama lejos del ruido y la agitación de la vida cotidiana, tal vez incluso a través de experiencias de pérdida, duelo o desilusión, para que podamos encontrar un nuevo sentido de paz y propósito. La estancia de Elías en el arroyo de Kerit no fue solo un retiro físico, sino un intensivo espiritual, donde tuvo que confiar en Dios para suplir sus necesidades básicas durante una sequía severa. Esta dependencia fue simbolizada de manera notable por el hecho de que Dios usara cuervos, considerados animales impuros, para alimentar a Elías. Este método inusual de provisión refuerza la idea de que Dios puede usar cualquier medio, por más improbable que sea, para cuidar de sus hijos. «He mandado a los cuervos que te alimenten allí», dijo Dios a Elías, estableciendo Kerit no solo como un lugar de aislamiento, sino como un sitio de milagros. Al instruir específicamente a los cuervos para sustentar a Elías allí, Dios enfatizó que la provisión y la protección se encuentran no solo en su capacidad de proveer, sino también en nuestra disposición para obedecer y permanecer donde Él nos coloca. En el silencio solitario del arroyo de Kerit, donde Elías fue llamado a esconderse, encontramos una de las escenas más extraordinarias de la Biblia. A pesar de su posible deseo de estar predicando o realizando otras actividades ministeriales, Dios eligió ese momento y lugar específicos para una revelación especial sobre la confianza y la provisión divina. Elías fue sustentado de una manera notablemente peculiar. Los cuervos, criaturas vistas en la cultura hebrea como impuras y generalmente asociadas con la muerte, fueron los mensajeros elegidos por Dios para alimentarlo. La escena es digna de una profunda reflexión. 2 veces al día, por la mañana y por la noche, estos cuervos traían pan y carne para Elías. Este acto desafiaba no solo la comprensión común de la pureza e impureza, sino también las expectativas sobre cómo Dios podría proveer para sus siervos. Elías, alimentado a través del pico de animales considerados impuros, recibió una lección vívida sobre la importancia de mirar más allá de la letra de la ley para captar su espíritu, una demostración de que Dios puede operar fuera de las convenciones establecidas para cumplir sus propósitos. Esta extraordinaria provisión no se trataba solo de sustentar físicamente a Elías, sino también de enseñar una profunda lección sobre la dependencia y la fe. Así como los cuervos fueron mandados por Dios para alimentar a Elías, muchas veces las familias encuentran su sustento por medios que parecen tan inesperados como los cuervos alimentando a un profeta. La vida de muchos se sustenta de formas que, aunque quizás no reconozcan, son expresiones claras de la provisión de Dios. La narrativa de Elías y los cuervos en 1 Reyes 17:4 destaca una de las muchas formas en que Dios interviene milagrosamente en la vida de sus siervos. He ordenado a los cuervos que te alimenten allí. Esta declaración no es solo una mera esperanza o deseo, es una afirmación clara y directa de una intervención divina. Dios no solo prometió a Elías que encontraría sustento, sino que especificó el medio a través del cual vendría esta provisión, de una manera tan inusual e inesperada que sirve para reforzar el poder y la providencia de Dios. Los cuervos, tradicionalmente vistos como criaturas solitarias e impuras que se alimentan de restos, fueron elegidos para desempeñar un papel vital como proveedores para Elías. Este acto no solo rompe todas las normas convencionales, sino que también sirve como una poderosa demostración de que Dios puede usar cualquier elemento de su creación para cumplir sus propósitos. Esta elección inusual refuerza el mensaje de que Dios está en total control y que sus planes y métodos están más allá de nuestra comprensión. Considerando las implicaciones de este milagro, es evidente que si Dios puede instruir a los cuervos para proveer a Elías, Él es más que capaz de cuidar de nosotros en nuestras propias circunstancias, no importa cuán desafiantes o desesperadas puedan parecer. Él conoce cada detalle de nuestras vidas.
nuestros nombres, direcciones e incluso las necesidades que ni siquiera hemos percibido todavía. Así como Dios envió cuervos para alimentar a Elías, Él es capaz de movilizar todo el cielo para satisfacer nuestras necesidades, ya sean físicas, emocionales o espirituales. Esto nos enseña sobre la capacidad de Dios para proveer exactamente lo que necesitamos, en el momento en que lo necesitamos, independientemente de la forma que esa provisión pueda tomar, ya sea fuerza, consuelo, orientación o sustento. Esta historia es fundamentalmente un llamado a confiar en la sabiduría y los métodos de Dios, especialmente cuando desafían nuestras expectativas o convenciones. Vivimos en un mundo que a menudo nos lleva a preocuparnos por las necesidades presentes y futuras, pero el relato de Elías sirve como un poderoso recordatorio de la provisión infalible de Dios. Nos anima a no depender de nuestro entendimiento limitado, sino a poner nuestra confianza plena en la capacidad de Dios para cuidar de nosotros. Un aspecto particularmente notable de esta historia es cómo Dios gestionó la provisión para Elías. Dios no permitió que Elías acumulara suministros, en cambio, eligió sustentarlo diariamente. Este método de provisión diaria enseña una lección importante sobre la dependencia y la fe. Al proporcionar solo lo suficiente para cada día, Dios estaba enseñando a Elías a confiar en él constantemente. Esto refleja la enseñanza del pan nuestro de cada día, que Jesús más tarde destacaría en el Padre Nuestro, reforzando la idea de que debemos depender de Dios para nuestras necesidades diarias y no preocuparnos excesivamente por el futuro. Esta historia es fundamentalmente un llamado a confiar en la sabiduría y los métodos de Dios, especialmente cuando desafían nuestras expectativas o convenciones. Vivimos en un mundo que a menudo nos lleva a preocuparnos por las necesidades presentes y futuras, pero el relato de Elías sirve como un poderoso recordatorio de la provisión infalible de Dios. Nos anima a no depender de nuestro entendimiento limitado, sino a poner nuestra confianza plena en la capacidad de Dios para cuidar de nosotros. Un aspecto particularmente notable de esta historia es cómo Dios gestionó la provisión para Elías. Dios no permitió que Elías acumulara suministros, en cambio, eligió sustentarlo diariamente. Este método de provisión diaria enseña una lección importante sobre la dependencia y la fe. Al proporcionar solo lo suficiente para cada día, Dios estaba enseñando a Elías a confiar en él constantemente. Esto refleja la enseñanza del pan nuestro de cada día, que Jesús más tarde destacaría en el Padre Nuestro, reforzando la idea de que debemos depender de Dios para nuestras necesidades diarias y no preocuparnos excesivamente por el futuro. En las sociedades modernas, donde la acumulación de recursos y la búsqueda de seguridad financiera a menudo son priorizadas, la idea de depender de Dios para las necesidades diarias puede parecer distante. Muchos de nosotros tenemos provisiones almacenadas que nos permiten pasar semanas sin necesidad de reabastecimiento inmediato, lo que puede oscurecer el sentido de urgencia o necesidad de confiar en Dios. Sin embargo, la historia de Elías sirve para recordarnos que, independientemente de cuánto hayamos acumulado, nuestra seguridad última no está en los recursos materiales, sino en la provisión constante de Dios. Además, la vida, con su naturaleza inherentemente impredecible, presenta desafíos que ninguna planificación puede prever completamente. Enfrentar una enfermedad repentina, la pérdida de un empleo u otras crisis son momentos que pueden forzar una reevaluación de dónde ponemos nuestra confianza. Estos momentos de incertidumbre no son solo pruebas, son invitaciones a transformar nuestra autosuficiencia en suficiencia en Dios. La experiencia de la madre soltera que maneja su propio negocio, enfrentando incertidumbres financieras mes tras mes, es un ejemplo contemporáneo que ilustra la misma verdad bíblica que la historia de Elías y los cuervos nos enseña.
Esta madre vive en un estado de dependencia continua, sin saber si tendrá suficiente trabajo para cubrir sus gastos, pero testifica repetidamente intervenciones oportunas que le permiten continuar. Este patrón de provisión inesperada es un poderoso recordatorio de la fidelidad de Dios para suplir nuestras necesidades. Charles Spurgeon, un influyente predicador del siglo XIX, capturó bien esta idea al señalar que Dios promete lo suficiente, pero no en exceso, y frecuentemente las provisiones pueden llegar de maneras que no elegiríamos. La historia de Elías, alimentado por los cuervos, recibiendo pedazos de pan y carne de una manera altamente inusual, ejemplifica esta verdad. Dios utilizó un método inesperado e improbable para sostener a Elías, enfatizando que nuestra provisión no siempre se alinea con nuestras expectativas o preferencias. Aquí, la distinción entre planificar y preocuparse se vuelve crucial. Planificar para el futuro se considera sabio y es aconsejado por la Biblia. Sin embargo, existe una línea delgada entre ser prudente y vivir en constante ansiedad sobre lo que está por venir. Se nos anima a prepararnos, pero sin dejarnos consumir por la preocupación. Esto no solo nos permite vivir más plenamente en el presente, sino que también fortalece nuestra fe al recordarnos que, en última instancia, nuestra seguridad no está en nuestros planes, sino en la confiabilidad de Dios. La historia de Elías, alimentado por los cuervos, nos desafía a reconsiderar nuestras nociones sobre cómo Dios puede proveer para nosotros. Al contemplar la vida del profeta Elías, aprendemos que la fe y la confianza en Dios a menudo requieren que aceptemos lo inesperado y lo no convencional. Los cuervos, tradicionalmente vistos como símbolos de impureza y asociados con la carroña en la cultura judía, se convierten en vehículos de la providencia divina. Un ejemplo vívido de cómo Dios puede transformar lo que se considera indigno en una fuente de bendición. Imagina la situación de Elías, ordenado a retirarse a la soledad cerca del arroyo de Kerit y informado de que los cuervos, criaturas que normalmente evitaría como fuentes de alimento, serían sus proveedores. La idea podría parecer absurda o incluso perturbadora. Sin embargo, la comida que traían los cuervos no era carroña, sino pan y carne adecuados para el sustento diario, desafiando las expectativas y demostrando la capacidad de Dios para proveer de maneras sorprendentes. Esta configuración nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia disposición para aceptar los métodos de Dios. Podemos confiar en que, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables o cuando los medios de provisión parecen inadecuados a nuestros ojos, aún así hay una providencia mayor en juego. La historia de Elías nos invita a cultivar una vida de dependencia y fe en Dios, reconociendo que el pan nuestro de cada día puede venir de maneras que nunca imaginamos. Además, la regularidad con la que Elías fue alimentado por los cuervos 2 veces al día durante 3 años y medio, no solo asegura la confiabilidad de Dios, sino que también subraya su atención meticulosa a nuestras necesidades diarias. Esto nos anima a encontrar paz en la certeza de que, aunque no podamos tener todo lo que queremos, se nos proveerá con lo que realmente necesitamos. Santiago 5, versículo 17 nos recuerda que Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros, y a través de sus oraciones fervientes, él influenció el clima de Israel, cesando la lluvia por 3 años y medio. Elías era hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros, y orando, pidió que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Es fascinante pensar que, en la provisión para Elías, Dios eligió usar cuervos, criaturas ciertamente inesperadas para el papel, en lugar de pájaros más tradicionalmente asociados con la paz y la belleza, como palomas o mirlos. Esta elección desafía nuestra expectativa de cómo y a través de qué Dios puede proveer. La decisión de Dios de usar cuervos en lugar de aves más agradables ejemplifica una verdad más amplia.
Él opera a menudo fuera de las convenciones humanas, utilizando los medios más improbables para cumplir sus propósitos. Esto nos enseña a estar abiertos y esperar que la ayuda pueda venir de lugares inesperados y a reconocer la mano de Dios incluso en las circunstancias más desafiantes y menos ideales. Cuando te encuentres en tu propio Kerit, un lugar de aislamiento, desafío o necesidad, recuerda que así como Dios cuidó de Elías, también está al tanto de tus circunstancias. La historia nos muestra que nuestras dificultades y los recursos disponibles para enfrentarlas están dentro del control soberano de Dios. Dios no solo dirige los agentes de nuestra provisión, sino que también determina los tiempos de abundancia y escasez. Como indica el versículo en Primera de Reyes 17, versículo 7, el arroyo de Kerit eventualmente se secó, un evento que también estaba dentro del cronograma divino, indicando que el final de esa estación particular de la vida de Elías fue tan divinamente orquestado como su inicio. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace todo lo que le place. Salmos 115, versículo 3, refuerza esta idea, recordándonos que Dios está en control de cada detalle de la creación. El secado del arroyo no fue una mera coincidencia o una fatalidad, fue una transición orquestada para la próxima fase del plan de Dios para Elías, mostrando que incluso los eventos que podemos percibir como negativos son parte del desarrollo de un propósito mayor. La trayectoria de vida de Elías es un ejemplo destacado de cómo Dios puede orquestar cada paso de nuestra jornada, incluso si parece estar llena de giros inesperados y desafíos imprevistos. Desde el enfrentamiento directo con el rey Acab hasta los retiros solitarios junto al arroyo de Kerite y finalmente a la casa de una viuda en Sarepta, cada fase de la vida de Elías fue meticulosamente planeada y guiada por Dios. Proverbios 16, versículo 9, nos recuerda una verdad profunda. El hombre propone su camino, pero Jehová endereza sus pasos. Esto nos enseña que aunque podamos hacer nuestros propios planes y esfuerzos, al final es Dios quien tiene el control final sobre cómo se desarrollarán las cosas. Nuestras propias estrategias y predicciones pueden cambiar tan rápidamente como las hojas son llevadas por el viento en otoño, pero el plan de Dios permanece firme e inalterado. Esta percepción trae un gran alivio y humildad. Reconocer que no tenemos el control final sobre nuestras vidas puede ser una experiencia profundamente liberadora. No necesitamos cargar con el peso de tratar de controlarlo todo o de tener siempre todas las respuestas. Corrie ten Boom, una sobreviviente del Holocausto, expresó esta realidad de manera elocuente. Describió cómo aprendió a entregar sus preocupaciones a Dios, encontrando paz en la verdad de que, incluso cuando no podemos ver la solución, Dios está en control y cuidando de todo. La historia de Elías nos ofrece profundas lecciones sobre las estaciones de la vida y cómo podemos interpretar y responder a las transiciones que enfrentamos. Primero, aceptar el plan soberano de Dios. La vida de Elías nos muestra que cada fase y cada cambio están intrínsecamente ligados al plan soberano de Dios. El secado del arroyo de Kerit, por ejemplo, no fue un revés casual, sino una transición orquestada para la siguiente etapa del plan de Dios para el profeta. De manera similar, los eventos en nuestras vidas que pueden parecer finales o desfavorables, a menudo marcan el comienzo de un nuevo capítulo que Dios ha planeado. Segundo, confianza y dependencia. Elías dependía diariamente de Dios para su sustento, y cuando el arroyo se secó, su fe no vaciló. Confió en que Dios tenía un plan subsiguiente. Esto nos enseña a mantener la fe incluso cuando las circunstancias cambian abruptamente. En los momentos en que nuestros planes fallan o cuando enfrentamos incertidumbres, estamos llamados a confiar en que Dios nos está guiando hacia nuestra próxima temporada, así como guió a Elías. Tercero,
La sorprendente provisión de Dios, la manera en que Dios proveyó para Elías, enviando cuervos para alimentarlo, destaca que la providencia divina puede venir de maneras altamente inusitadas y creativas. Esta provisión no solo satisfizo las necesidades inmediatas de Elías, sino que también reforzó su dependencia de Dios. Para nosotros, esto sirve como recordatorio de que Dios puede usar cualquier medio, por más improbable que sea, para proveer lo que necesitamos en el momento adecuado. El significado de los cuervos en la Biblia. Los cuervos tienen un papel especial en las Escrituras. Aunque a menudo se les asocia negativamente debido a sus dietas de carroña, son utilizados por Dios de maneras significativas. En la historia de Elías, estas aves no solo rompen prejuicios sobre la impureza, sino que también reafirman que Dios puede transformar cualquier cosa en un instrumento de gracia y provisión. Adobe Acrobat Studio, so brand new. Show me all the things PDFs can do. Do your work with ease and speed. PDF Spaces is all you need. Do hours of research in an instant with key insights from an AI assistant. Pick a template with a click. Now your prezzo looks super slick. Close that deal? Yeah, you won. Do that, doing that, did that, done. Now you can do that with Acrobat. Now you can do that with the all-new Acrobat. It's time to do your best work with the all-new Adobe Acrobat Studio. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. La inclusión de los cuervos en las narrativas bíblicas subraya la idea de que Dios está en control de toda la creación y puede usar todos sus aspectos para cumplir sus propósitos divinos. La presencia y el simbolismo de los cuervos en la Biblia son complejos y multifacéticos. Desde la supervivencia después del diluvio hasta representaciones de juicio y providencia divina, los cuervos desempeñan roles significativos que ilustran tanto aspectos negativos como positivos. Noé y el cuervo. En Génesis 8, versículos 6 y 7, después del diluvio, Noé soltó un cuervo que nunca regresó, presumiblemente porque encontró sustento en los cadáveres flotantes. Y sucedió que al cabo de 40 días, abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y soltó un cuervo que salió yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron de sobre la tierra. Este episodio destaca la resiliencia y adaptabilidad del cuervo, capaz de encontrar una manera de sobrevivir incluso en las condiciones más adversas. Cantar de los cantares y proverbios. El cuervo aparece simbólicamente en diferentes contextos en la Biblia. En Cantar de los Cantares 5, versículo 11, el color oscuro del cuervo se usa poéticamente para describir la belleza del cabello de un amante, mostrando que lo que a menudo se ve negativamente también puede ser visto con admiración. Su cabeza es como oro fino, sus cabellos son crespos, negros como el cuervo. En contraste, Proverbios 30, versículo 17, usa la imagen del cuervo de manera sombría, como un portador de consecuencias para la desobediencia y la rebelión. Los ojos que se burlan del padre o desprecian la obediencia de la madre, los cuervos del valle los sacarán, y los polluelos del águila se los comerán. Isaías y la profecía sobre Edom. En Isaías 34, versículo 11, los cuervos se mencionan como habitantes de una tierra devastada y juzgada por Dios, simbolizando la desolación y el abandono. Pero la pelícano y el búho la poseerán. El cuervo y el cuervo morarán en ella, y él extenderá sobre ella cordel de confusión y nivel de vaciedad.
provisión divina y las enseñanzas de Jesús. Salmo 147, versículo 9 y Lucas 12, versículo 24, destacan el cuidado de Dios por los cuervos, subrayando que, a pesar de su reputación, Dios cuida de todas sus criaturas. Jesús usa los cuervos como un ejemplo de confianza en la providencia divina, alentando a sus seguidores a reconocer su valor y confiar en que Dios también cuidará de sus necesidades. Levítico y la ley dietética. Levítico 11, desde el versículo 13 hasta el 19, declara los cuervos como impuros para el consumo, probablemente debido a su hábito necrófago. Esta prohibición también refleja una preocupación más amplia por la pureza y la salud, estableciendo límites que tienen implicaciones tanto espirituales como prácticas. Estas diversas representaciones muestran que, en la Biblia, los cuervos son más que simples aves. Son portadores de un significado profundo y a veces contradictorio. Simbolizan tanto la supervivencia y la adaptabilidad como el juicio y la desolación. El regreso de Elías, después de un largo periodo de reclusión durante la sequía, es un momento destacado, lleno de tensión y expectativa divina. Imagina, después de años escondido por orden divina, Elías reaparece para confrontar al rey Acab, el hombre responsable de apartar a Israel del camino de Dios. Este no es un simple regreso. Es una clara señal de que los tiempos están a punto de cambiar y que la intervención divina está cerca. El escenario está dramáticamente cargado. Elías, el solitario profeta de Dios, desafía no solo al rey, sino a todo un sistema de adoración idolátrica arraigado en la nación, representado por los 450 profetas de Baal y los 400 de Asera. En lugar de intimidarse por la desventaja numérica, Elías propone un encuentro en el Monte Carmelo para decidir de una vez por todas a quién pertenece la verdadera adoración. Su valentía y determinación son notables, mostrando que su fe en el Dios que sirve es mayor que cualquier oposición humana. La historia de Elías nos inspira a considerar cómo enfrentamos nuestras propias batallas. ¿Cuántas veces nos sentimos disminuidos u oprimidos por las circunstancias? Elías nos recuerda que no se trata de cuántos están en contra de nosotros, sino de quién está a nuestro lado. Su fe inquebrantable en el poder de Dios para cambiar las circunstancias y desafiar las probabilidades es un poderoso testimonio para todos nosotros. Este episodio en la vida de Elías nos enseña a confiar en Dios, incluso cuando no entendemos su timing o sus métodos. También nos anima a tener coraje para enfrentar los desafíos, no con nuestra propia fuerza, sino con la certeza de que Dios está con nosotros, dirigiendo nuestros pasos y asegurando nuestra victoria. En momentos de crisis o confrontación, podemos encontrar consuelo y fuerza en la promesa de que Dios está en control y que con Él los números nunca determinarán el resultado final. Cuando Acab reunió al pueblo y a los profetas en el Monte Carmelo, se estaba preparando el escenario para una de las demostraciones más dramáticas del poder de Dios registradas en la Biblia. Antes incluso del enfrentamiento directo con los profetas de Baal, el encuentro entre Elías y Acab ya definía el tono para lo que estaba por venir. Era un momento crucial, un punto de inflexión para Israel, donde el pueblo tendría la oportunidad de abandonar la idolatría y volver a la adoración del verdadero Dios. Este evento nos hace reflexionar sobre cómo respondemos cuando nos enfrentamos a la verdad. A menudo, es más fácil imitar a Acab, señalando con el dedo y culpando a otros, que enfrentar nuestras propias fallas y escuchar el llamado al cambio. La audacia de Elías al desafiar a Acab nos inspira a mantenernos firmes en nuestras convicciones, incluso cuando eso signifique estar solos o enfrentar resistencia. La historia de Elías y Acab trasciende su época y cultura, ofreciendo un mensaje atemporal sobre el triunfo de la verdad sobre la mentira y de la luz sobre las tinieblas. En ese enfrentamiento, Elías no se presentó solo como un adversario de Acab, sino como una fuente de esperanza.
Mostró que una persona, cuando está fortalecida por Dios, realmente puede marcar la diferencia. En la cima del Monte Carmelo, Elías no solo oró, hizo un llamado lleno de fe y expectativa, marcando un momento decisivo en la narrativa bíblica. Este acto de profunda fe, donde Elías se inclina al suelo con el rostro entre las rodillas, simboliza su total sumisión y dependencia de Dios. La interacción entre él y su siervo revela una persistencia que trasciende la esperanza común. Elías está comprometido con una forma de oración que es tanto insistente como llena de fe. Ante cada negativa del siervo, al decir que no había señal alguna en el cielo, Elías le pide que regrese y mire de nuevo, no 1 o 2 veces, sino 7 veces. Esta repetición no es simple terquedad, es una demostración palpable de una fe que no se desanima ante la ausencia de señales inmediatas. En la 7ª vez aparece la pequeña nube, un presagio de la respuesta de Dios a las súplicas persistentes de Elías. Esta pequeña nube, aunque insignificante a los ojos de muchos, era para Elías la señal del inminente cambio. La instrucción de Elías a su siervo para advertir a Acab sobre la lluvia que se aproximaba refleja su confianza absoluta en el poder de Dios. Elías no solo esperaba lluvia, sabía que vendría, y su fe no preveía solo una lluvia cualquiera, sino un aguacero fuerte, capaz de poner fin a una larga sequía. Cuando el cielo finalmente se oscureció y la lluvia comenzó a caer, no solo la tierra recibió alivio, sino también el pueblo, testigo no solo del fin físico de la sequía, sino de una manifestación abrumadora de la soberanía de Dios. La victoria de Elías en el Monte Carmelo representa mucho más que solo un triunfo personal. Simboliza una poderosa vindicación de la fe y un llamado resonante para que Israel regrese a la verdadera adoración de Dios. Este evento no es solo una demostración del poder de la oración persistente y la fe inquebrantable, sino también un testimonio de que no hay circunstancias demasiado desesperadas o situaciones irremediables para Dios. La persistencia de Elías en la oración, viendo más allá de la ausencia de nubes hasta que apareció la pequeña nube, nos enseña una valiosa lección sobre la naturaleza de la fe verdadera. Es una invitación para que cada uno de nosotros reflexione sobre la profundidad de nuestra propia fe. ¿Creemos que Dios puede obrar milagros en nuestras vidas? ¿Mantenemos nuestra fe y seguimos orando incluso cuando las respuestas parecen tardar? Además de ser un evento histórico, la historia del triunfo de Elías es un faro de esperanza y un recordatorio vibrante de la fidelidad continua de Dios. Nos llama a confiar en el tiempo de Dios y en su poder, incluso cuando las circunstancias parecen totalmente desfavorables. En los momentos en que enfrentamos nuestras propias sequías, ya sea en el ámbito físico, emocional o espiritual, el ejemplo de Elías es una guía luminosa. La historia de Elías y los cuervos va mucho más allá de un simple relato histórico, sirviendo como una fuente rica de lecciones prácticas y atemporales que podemos aplicar en nuestras vidas. Nos desafía a confiar en la provisión de Dios, a reconocer las bendiciones que vienen de la obediencia y a optar por la fe en lugar del miedo, mientras equilibramos esta fe con sabiduría y una dependencia completa en Dios. Al reflexionar sobre la vida de Elías, nos sentimos impulsados a preguntarnos cómo podemos fortalecer nuestra propia confianza, obediencia, fe y sabiduría. ¿Cómo podemos en la vida cotidiana aprender a depender totalmente de Dios, así como lo hizo Elías? La forma en que Dios cuidó de Elías, enviando cuervos para alimentarlo en un momento de extrema escasez, es un poderoso recordatorio de que Él cuidará de nuestras necesidades, por más desafiantes que sean las circunstancias. En la vida diaria, esto puede significar mantener una perspectiva de gratitud por las provisiones que recibimos y buscar activamente la sabiduría divina antes de tomar decisiones importantes.
También significa elegir la fe cuando el miedo llama a nuestra puerta, recordando que Dios nos ha sostenido en el pasado y continuará haciéndolo en el futuro. Elías nos enseña que incluso cuando estamos físicamente solos, no estamos espiritualmente aislados. Las Escrituras nos ofrecen más que historias, nos brindan orientación para enfrentar los desafíos y decisiones diarias. La vida de Elías es una invitación a vivir con una fe robusta, una fe que no es pasiva, sino activamente comprometida a confiar en que Dios tiene el control de cada etapa de nuestra vida, sabiendo que cada temporada y cada cambio están guiados por su mano.